buenas noches y bienvenidos a un nuevo capítulo de Chile Alimenta Sostenible. Hemos tenido una semana muy convulsionada y hoy día vamos a estar con distintos invitados que vamos a hablar de contingencia, del presente y del futuro. En este programa que intenta reunir a distintos actores desde el campo, desde el sector rural, pero también profesores, científicos, emprendedores que conforman este ecosistema de la alimentación en un país que está orgulloso de hacerlo. Hoy día vamos a empezar nuevamente, como los capítulos anteriores, saludando a Francisco Contardo, que todavía está en Barcelona, esperando que se recupere bien, y pronto, en los próximos capítulos, lo tendremos acá para continuar estas conversaciones de pareja que hacen más amena esta conversación. Y ahora vamos a ir con nuestro primer invitado. Quiero presentarles a Fernando Santibáñez. Además fue profesor mío, así que le tengo un aprecio muy grande. Hoy día es director de investigación y posgrado de la Facultad de Ciencias de la Naturaleza de la Universidad San Sebastián y es un conocedor, doctor en medio ambiente y con una trayectoria muy grande, no solamente en clima, sino que en cómo este se expresa en los distintos territorios y el impacto que tienen esto en el desarrollo de cada uno de los rincones de nuestro país. Muy buenas noches, Fernando. Muy bienvenido a este programa de Chile Alimenta Sostenible. Muy buenas noches, María Emilia. Es un agrado estar acá con ustedes. Oye, vamos a empezar con lo que fue noticia la semana pasada, Fernando. Durante toda la semana, tuvimos una semana muy convulsionada la pasada y dejamos pasar un poco de tiempo para poder reflexionar acerca de lo que vivimos. Llegó el Niño, llegó con lluvias, no solamente lluvias, con calores, lo que produjo, lo que vimos, y queríamos empezar a entender este proceso. Y en primer lugar quería preguntarte, Fernando, ¿qué pasó? ¿Cuáles fueron las causas de lo que vimos que se expresó de forma tan dramática, con damnificados, con 2 muertos, con muchos aislados hace varios días? Bueno, ya estamos empezando a ver los primeros, digamos, síntomas de la llegada de este fenómeno que llamamos el Niño. Ya se viene instalando hace 2 o 3 meses en la costa de América. Las aguas calientes ya llegaron a Ecuador, a Perú. Ya han tenido sus consecuencias dramáticas en esos países. Y probablemente esta sea la primera señal de que el Niño se va a seguir instalando ahora en la costa chilena. Eso significa que probablemente podemos tener más precipitaciones en los meses que vienen. Probablemente podemos tener fenómenos como este. Pudiera no ser el único del invierno. Y eso además viene acompañado con otros fenómenos, como son las temperaturas anómalamente altas en días de lluvia, que a nosotros no nos conviene por cuanto son lluvias que vienen con depositación de nieve muy alta, dado que la isoterma sube, ya lo vimos en este evento, fue del orden de 3.000 metros. Entonces por debajo de los 3.000 metros no tuvimos no tuvimos nieve, solamente agua líquida, y eso provoca estas escorrentías súbitas de los ríos, ¿cierto?, que no son capaces de drenar toda esa agua en un tiempo razonable y se producen las naturales inundaciones que hemos visto. Es un invierno que se perfila difícil y tenemos que estar preparados para eso. Oye, como conversamos el otro día, esto tiene también, en el fondo hay un problema natural, pero también humano en la combinación del desastre que vimos. Cuéntanos, ¿qué pasa en eso? ¿En qué las personas hemos ocupado el espacio, el territorio, las cuencas, agravando las consecuencias de esta realidad climática? Claro, tienes mucha razón. Esto ya no es natural. Esto ya tiene un componente humano, lo que acabamos de ver hace pocos días atrás. No es natural que llueva con una isoterma tan alta. Puede ocurrir, pero con muy baja probabilidad. Lo más probable es que esa isoterma tan alta esté ya siendo una consecuencia del calentamiento global de la atmósfera, que es una acción directa del ser humano. No es natural que el agua escurra tan velozmente
por las laderas de la cordillera hacia abajo, arrastrando tanto sedimento como vimos, que en realidad corría lodo. Eso tampoco es natural. Eso se debe a la acción humana. Hemos despoblado de vegetación las laderas de cordilleranas. Y no es natural tampoco el que tengamos construidas zonas inundables. No hemos sido capaces en el desarrollo de incorporar los factores de riesgo. Hemos construido en zonas inundables. Hay historia. Licantén se ha inundado 3 veces en los últimos 37 años, con consecuencias muy comparables. Lo que pasa es que la memoria es corta, pero Licantén ya fue destruido 2 veces antes, solo en los últimos 40 años. De manera que se conjugan una serie de fenómenos que no son naturales, son ya inducidos por el ser humano. Ya el ciclo hidrológico se está comportando de una manera no natural. El ser humano ya puso su firma en estos eventos. Por lo tanto, lo que tenemos que hacer ahora, la tarea es cómo corregimos estas modificaciones que hemos hecho en el ambiente, en el comportamiento de un fenómeno tan importante como el ciclo hidrológico. Claro. Bueno, y lo hemos dicho en otras oportunidades, cuando lo veíamos en algunos veranos pasados con lluvia extemporánea, esta lluvia extemporánea en el verano, esta lluvia con nieve alta y por ende lluvia en la cordillera que produjo lo que vimos, ya dejó de ser una emergencia puntual, un caso fortuito, es más bien un cambio estructural. ¿Qué podemos hacer, Fernando, para adaptarnos a esta realidad? Que no es solamente cómo ayudamos a quienes han sido afectados, por supuesto, con ayudas de emergencia para poder volver a pararse, pero ¿cómo planificamos también una producción, inversiones que nos permitan pensar en la adaptación que requerimos como país? Además, un país, Chile, un país de los más vulnerables al cambio climático. Por cierto, esto va a ser algo que vamos a ver en el futuro. Sin duda que hay tareas que tenemos que llevar adelante urgentemente. En el mediano y corto plazo tenemos tareas que son abordables y que podemos hacer. Primero, buscar restaurar las funciones de las cuencas, ¿no es cierto? La participación que tienen las cuencas en el ciclo hidrológico. ¿Cuál es? Absorber el agua de las lluvias, infiltrarla, llevarla a las napas y dejar correr lentamente el excedente hacia los ríos. Y para eso necesitamos, vegetar las cuencas, necesitamos reforestar aquellas áreas más críticas, desde donde salen tantos sedimentos que hemos visto. Al menos con eso vamos a disminuir un poco las escorrentías, pero también vamos a disminuir los sedimentos, que tanto daño causan en la población civil, pero también causan mucho daño ecológico esos sedimentos. Claro. Eso también es parte de la agenda de lo no natural. Claro. Hay muchas personas que dicen que hay que dejar que el agua llegue al mar, porque es lo normal. Sí, pero no es normal que llegue todo este lodo. Eso ya es un fenómeno inducido por el ser humano que tenemos que corregir de alguna manera. Bueno, hay una tarea entonces, reforestación. ¿Qué otras tareas podrían haber? Tratar de hacer más lento el escurrimiento de las aguas entre la parte alta de las cuencas y el litoral. ¿Cómo podemos hacer aquello? Hay métodos, hay experiencias en otros países que van desde, los microembalses, lagunas, laterales, y se hacen canales de derivación. De manera entonces que uno puede desviar el agua cuando se prevé que va a venir una acumulación en un lugar que puede ser peligrosa. Se deriva el agua por canales de derivación para bajar el caudal y esa agua se almacena en microembalses, medianos embalses, ya que no tienen un efecto ecológico negativo, al contrario, son muy positivos para la biodiversidad. Es impresionante cómo llegan las aves y después llegan los anfibios, llegan los peces ahí porque lo toman ya casi como su hábitat, ¿ya? Y eso enriquece la biodiversidad. Muchas veces uno ve esta discusión como un blanco y negro y vimos la semana pasada algunos titulares que decían no, los embalses ya no, son cosas del pasado.
y qué oportunidad estamos perdiendo de realmente tener una discusión profunda, porque no es blanco o negro, embalse sí o embalse no. ¿Qué tipo de embalse? ¿Qué tamaño? ¿Qué otras cosas podemos complementar? Pero, por cierto, como un embalse no va a resolver un problema, tampoco lo va a hacer solo la reforestación de las cuencas o solo el manejo de los humedales. Por cierto, tenemos que manejar humedales, reforestar, pero esto es un set de medidas que en su conjunto van a ir aplacando lo que vemos que está ocurriendo con fuerza en las distintas cuencas. Sin duda, aquí hay que aplicar inteligencia y sabiduría. No es lo mismo inteligencia que sabiduría, ¿no es cierto? Con pura inteligencia se pueden hacer cosas muy malas. Hay que aplicar sabiduría también. La naturaleza no la podemos seguir dañando, eso nadie lo quiere. Pero tenemos que ayudar a la naturaleza a reparar aquello que ya hemos dañado. Y todo esto que estamos viendo, la forma como se comportan las cuencas, ya es una respuesta a una acción humana, ¿no es cierto?, que ha sido involuntaria. Nadie busca culpable de esto, probablemente por desconocimiento. Pero tenemos la inteligencia para corregirlo y tenemos que hacerlo. Y aquí no hay que tener dogmas, ¿ya? Agua vamos a necesitar porque vamos a necesitar alimentos. Sin agua no hay alimentos. Por lo tanto, tenemos que hacer las intervenciones lo más basadas en la ciencia, lo más basadas en el respeto a los principios naturales, ¿cierto?, imitando a la naturaleza, lo que hoy día se llama soluciones basadas en la naturaleza. En fin, tenemos que hacer un conjunto de medidas, como bien dices tú, que nos ayuden a conseguir el doble objetivo, lo que llamamos la armonización. Lo hemos discutido largo en estos días, ¿no es cierto? Mucho. No, y además eso que decía Fernando, este no es un problema de los agricultores, es un problema de todos los chilenos que necesitan el alimento diario. Este programa justamente lo que busca es vincular a quienes nos ven, que no nos oyen hoy día, con esta problemática que deja de ser de los agricultores o del mundo rural y pasa a ser de la sociedad en su conjunto. Porque un embalse, un tranque o distintas medidas que uno vaya a hacer en una cuenca no solamente aportan al abastecimiento de agua potable para el consumo humano, sino también para la producción de alimentos, también para el desarrollo de su ecosistema, y tiene al final esta funcionalidad múltiple, integral, que es difícil de desvincular una de otra. No, sin duda, porque necesitamos alimentos, necesitamos generar trabajo en el campo, necesitamos ruralidad, y eso es agua. En Chile, en un país árido, eso es agua. Exacto. Yo me pregunto qué dirían los agricultores del Valle del Elqui, del Valle del Limarí, si yo les dijera que ya no queremos más embalses y que les vamos a cerrar esos embalses. Ya no los vamos a ocupar. Y por lo tanto, va a quedar convertido en un desierto una gran zona del país. La zona central del país, por las tendencias climáticas que llevamos, se puede convertir en una zona extremadamente árida. Claro. Entonces, es cuando más necesitamos la inteligencia para combinar qué hacemos para garantizar el agua que, entre comillas, nos alimenta, porque la agricultura convierte esa agua en alimento, sin seguir profundizando las cicatrices que hemos dejado de nuestro actuar, a lo mejor poco inteligente en el pasado. Sí. Y si es posible, al revés, ¿cómo generamos, ¿no es cierto?, una mejor gestión del agua, dejando huellas positivas en el ambiente, claro, corrigiendo algunos ¿no es cierto?, algunos fenómenos que hemos creado nosotros mismos? Entonces, desde esa perspectiva, probablemente en el futuro sea bueno intervenir las cuencas, pero de una manera light, ¿no es cierto?, creando estos humedales, estas lagunas, estos pequeños embalses, ¿no es cierto?, que se le pueden dar uso múltiple. Claro. Para agua de riego, garantizar el agua potable, que es angustiosa en nuestro campo. Muchos APR están secos, con un gasto gigantesco de camiones aljibe para las municipalidades, y eso significa que hay menos salud, menos educación para la gente. O sea, veámoslo esto con un criterio sistémico, ¿no es cierto? De manera entonces que hay muchas tareas allí, incluido en caso ya de pequeños pueblos como Licantén, ¿no es cierto?, Rengo, Talagante,
donde hay importantes asentamientos, importante infraestructura en zonas inundables, Claro, eso ya no lo vamos a poder cambiar. claro, La plaza de armas, ¿no es cierto?, de Licantén se va a seguir inundando cada 12 años. claro. Entonces ahí hay que invertir en obras de contención, que no tenemos. Claro. Si ustedes miran el río Mataquito, allí justo pasa un meandro, o sea, una curva frente a Licantén, como diciéndole al río, esa zona es tuya, tómala cuando quieras. ¿Ya? Entonces lo que tenemos que hacer es decirle al río Licantén, por favor respeta, te hemos tomado parte del espacio, hacer una contención. Claro. Hay Eh, obras que todavía con, quedan. con una obra tal como se hizo en el Mapocho en el pasado, que se salía en Santiago casi Continuado. año por medio y no se ha vuelto a salir. Sí. Hay que hacer obras de contención también. Oye, qué impresionante esto que estamos hablando de lluvias y todo. Esta lluvia, ¿cómo impacta en la sequía? Porque estamos en una sequía bastante estructural. ¿Estamos sobre un año normal? ¿Cómo estamos las cifras de agua caída a la fecha, que es tan importante para un país como el nuestro, justamente por los alimentos que produce y por la necesidad del agua en cada una de sus regiones? Aunque nos parezca raro, todavía estamos en déficit. Claro. Todavía tenemos como 40% de déficit en la región metropolitana, que se atenúa hacia el sur con las últimas lluvias. Lo atenuaron a 20% más o menos de la Araucanía al sur, lo cual se perfila como un año que no va a estar tan mal como otros años. Vamos a estar más cerca de la normalidad probablemente porque en julio, ojo, esperamos lluvias. Todavía En queda, julio, todavía queda. El Niño va a estar plenamente instalado en julio. Perfecto. Todavía no está completamente instalado. Entonces es posible que de julio en adelante tengamos algunos eventos de lluvia, sobre todo si se nos forman estos ríos atmosféricos que se llaman. Para explicar un poco en simple, Eso. Expliquémosle a quienes nos están escuchando ahora, ¿qué es lo que es un río atmosférico? un río atmosférico, que esta es una lucha de titanes, ¿no es cierto? Cuando los frentes vienen del Pacífico, Ujú. y sobre todo de un Pacífico más caliente que lo normal, en años de Niño, los frentes vienen con aire más tibio y más cargado de vapor, con más potencial de lluvia. Como traen un poquito más de energía, empiezan a empujar al anticiclón. A diferencia de los anticiclones de años normales, en que el frente llega al anticiclón, rebota y se desarma o se desvía. No, estos frentes empujan, hacen valer sus credenciales y empujan al anticiclón. Y el anticiclón se rompe en dos. Una parte se va para el sur y otra parte se va para el norte. O sea, en el fondo llegan a un acuerdo de caballeros. Le dice, pasa, adelante. Y el frente pasa y trae esta lluvia. Pero eso genera un pasillo, un corredor entre dos centros de alta presión por donde puede seguir entrando vapor de agua desde el Océano Pacífico, y eso se llama río atmosférico. Mira, interesante. Así vamos Entonces, conociendo los distintos fenómenos. Y eso provoca estas lluvias largas de 2 o 3 días, porque mientras el anticiclón esté roto, sigue entrando por la puerta vapor de agua y lluvia. Perfecto. Bueno, interesante conversación, Fernando. Se pasan volando los minutos y es tan importante para este Chile que alimenta sostenible el poder estar en contacto con la información climática, no solamente del pasado, lo que ha pasado, sino que por las proyecciones. Tenemos capacidad de proyectar y eso es importante, cómo nos preparamos con tiempo a eventos como este que sabíamos que veníamos. Estábamos conversando antes, 6 días antes uno sabe cuál es el tipo, más o menos la magnitud, y por eso tenemos que promover acciones preventivas para poder prepararnos de la mejor forma ante estas situaciones. Ya te vamos a convidar nuevamente, Fernando, a agradecerte toda tu sabiduría y cómo con palabras fáciles nos explica estos sistemas frontales y su impacto y su llegada acá al país. Así que darte las gracias, muy buenas noches, y nosotros nos vamos a una pausa para poder seguir conversando de innovación y de otros temas relacionados a este Chile que alimenta sostenible. Bisain, líder en soluciones biotecnológicas para el uso y tratamiento de agua. Sus productos innovadores optimizan la agricultura, el riego y el tratamiento de residuos líquidos.
Visain Riego, una mezcla enzimática de alto rendimiento que limpia el riego tecnificado sin contaminar, con su versión normal y orgánica certificada por IMO y SAC, y el área de Visain Riles, que proporciona soluciones concretas y efectivas para el tratamiento de residuos industriales líquidos. Visain trabaja por un futuro sostenible y eficiente. Descubre cómo Visain puede transformar tu industria. Visita nuestro sitio web para obtener más información. Visaim es líder en soluciones biotecnológicas para el uso y tratamiento del agua. Sus productos innovadores optimizan la agricultura, el riego y el tratamiento de residuos líquidos, con 2 áreas: Visaim Riego, a través de mezclas enzimáticas de alto rendimiento que limpian el riego tecnificado sin contaminar, ahorrando agua, energía y también repuestos, con su versión normal y orgánica certificada por IMM y SAC. Y el área de Visaim Riles, que proporciona soluciones sustentables y efectivas para el tratamiento de residuos industriales líquidos. Visaim trabaja por un futuro sostenible y también eficiente. Conoce más en www.visaim.com. Y volvemos de esta pausa a este capítulo de Chile Alimenta Sostenible con una nueva gran invitada. Le vamos a dar la bienvenida a Patricia Roca, directora corporativa de BCL. Muy buenas noches, Patricia. Bienvenida a Chile Alimenta Sostenible. Buenas noches, María Emilia. Muchas gracias por tenerme esta noche con ustedes. Oye, venimos terminando una conversación interesante acerca de cambio climático, lo que vimos la semana pasada, lo que estábamos en el fondo analizando todos estos días. Cuéntanos, ¿qué está haciendo BCL? ¿Qué es BCL de forma así bien resumida? Pero ¿qué están haciendo ustedes en temas de cambio climático, temas hídricos? ¿Cómo están apoyando a la adaptación a esta realidad que ya llegó para quedarse? Bueno, BCL es una empresa que entrega servicios a la agroindustria y dentro de esta empresa tenemos un paraguas de distintas pequeñas empresas, como entre ellas está Vinotec, Ivo, que es incubadora de innovación del vino de la oliva, y Visaim. Y específicamente Visaim se encarga un poco de dar una solución y una respuesta tecnológica a los problemas hídricos hoy en Chile. En relación a tu pregunta y a cómo nosotros estamos enfrentando el tema hídrico, sabemos que hoy en día con el cambio climático vamos a vernos enfrentados cada vez más a situaciones extremas, a sequías muy grandes o inundaciones como las que hemos tenido con estas últimas lluvias. Y nosotros a través de Visaim queremos entregar soluciones que sean más orgánicas, más sustentables, que permitan un manejo eficiente del riego sin contaminar nuestro suelo. En el fondo apoyando un poco a lo que es mantener la estructura saludable de un ecosistema con productos que no dañen más al planeta. Tenemos muchos proyectos en carpeta, de los cuales te voy a mencionar un poquito más adelante lo que estamos haciendo con I+D, pero son a grosso modo un poco lo que hacemos en cuanto al tema hídrico. Oye, interesante, porque estos días nos hemos enfocado en la lluvia y en los desastres que esto produjo, pero seguimos en la sequía, seguimos en sequía. Estamos en un año que todavía no llega ni siquiera a ser un año normal, por lo que están trabajando ustedes en infraestructura, en tecnología, en investigación, relacionada a la eficiencia hídrica es fundamental. Oye, Patricia, te quería preguntar acerca de un proyecto que es tan muy interesante en el marco de lo que discutimos todas las noches, todos los lunes en la noche acá, el High Food Tech Marchihue. Cuéntanos, ¿qué están haciendo ahí en este programa que se vincula a Transforma Alimentos y que está en el fondo teniendo impacto ahí? Cuéntanos de este programa, de esta iniciativa. Bueno, esta iniciativa nace con una visión muy innovadora de hacer algo en un lugar donde nadie había pensado jamás que se podría instalar este hub, que está compuesto por varias empresas, y acá es un poco desarrollar soluciones y propuestas que sean en base a la alimentación, que sea sustentable y obviamente sostenible. Hace muchos años atrás se pensó en este proyecto y cuando se habló en una primera instancia se pensó que era una locura y hoy es una realidad. Y nosotros en este lugar queremos ser un actor relevante y fundamental vinculando a todo el ecosistema, no solamente regional, sino a nivel nacional, con lo que son los temas agrícolas contingentes hoy en día. Y bueno, acá en el Hub están 3 empresas, que está la incubadora de innovación Más Alimentos Saludables, que es IMAS, la sigla es un poco rara, y ellos están principalmente basados en lo que es la alimentación saludable. Ya. Y acá en esto ¿Con tenemos productos de la misma región?
Con productos no solamente de la región. Recordemos que estamos en la sexta región, en una zona que está en el secano costero, Sí. donde principalmente hay frutales. Y acá lo que se quiere entregar son nuevas propuestas alimenticias, pero a nivel nacional, Ya. basado en alimentación saludable y con tecnología de punta. Y en eso esta empresa tiene 5 plantas procesadoras, tiene una planta extrusora, una laboratorio molecular, una planta fraccionadora y una planta de legumbres, entre otras cosas. Y tiene 2 líneas de trabajo que está basado en lo que es el plant food, con legumbres y cereales, y alimentación basada en microorganismos. Así que abarcando esas 2 áreas. Después está del MOLI, que es como el laboratorio donde se desarrollan todos estos alimentos que nacen a partir de I+. Y hay una cafetería que todos los alimentos son libres de gluten, sin alergenos. Es la alimentación que hoy en día sabemos es lo que está avanzando cada día más. Hay un nicho que avanza, que crece, Sí. y que es importante hacerse cargo de esas necesidades especiales que antes teníamos menos variedad, y eso es parte de la diversidad de este Sí. Chile que quiere alimentar sostenible y además saludable, como decías tú. Sí. Y la ¿qué- tercera patita que me falta Eso, dale nomás. está Ivo, que es IVO, que es incubadora de innovación del vino y la oliva. Y ahí nosotros nos acercamos más a través de esta empresa. No solamente atendemos a agricultores, a productores de vino y oliva, sino también a agricultores que procesan distintos cultivos, acercando un poco más las tecnologías. Hacemos mucha investigación de terceros, investigación propia. Entonces atacamos como todo el sistema agrícola a través de estas distintas empresas. Hoy día que está muy de moda hablar del ecosistema, eso también habla de la complejidad, pues, de Sí. esto que no solamente pasa en el campo, dentro de los predios, sino que requiere una transformación, requiere todo un proceso que va dando valor a cada uno de los productos que se producen ahí en el campo. Exactamente. Oye, Patricia, y hablando ahora de la producción propiamente tal, ustedes están con algunas iniciativas de agricultura regenerativa, porque cuando hablamos de formas de producir, el poder tener distintos tipos, está la agricultura orgánica, tenemos la agroecología, tenemos la biodinámica y tenemos la agricultura regenerativa. ¿Qué están haciendo ustedes en agricultura regenerativa y cómo aporta eso a formar un alimento, a transformarlo en alimento saludable y sostenible? Bueno, hay que partir un poco por el hecho de que son tendencias que vienen hace muchos años, y la agricultura regenerativa está pegando muy fuerte a partir de este año, pero ya hay iniciativas antiguas y viene de un concepto un poco filosófico como la biodinámica con la ciencia. Ujú. Y tal como dice su nombre, regenerativa habla de regenerar. ¿Qué es lo que hemos hecho en estas últimas décadas? Hemos ido acatando nuestros recursos, el recurso hídrico, y siempre hemos estado mirando hacia arriba, nunca hacia abajo, nunca miramos el suelo. ¿Y qué pasa hoy en día? Lo estamos viendo con lo que pasó con esta lluvia, cómo vienen los ríos completamente contaminados, con mucha erosión, mucho sedimento. Mucho lodo, eso nos Mucho decía lodo. Fernando antes. Sí. Impresionante la cantidad de lodo, y eso va Sí. quedando en toda la cuenca y Sí. eso va en el fondo degradando los suelos. Mucha gente que tiene zanjas que todavía riegan o que regaban a la antigua por surco, estas zanjas desaparecieron Van a quedar porque quedaron totalmente completamente anegadas, tapadas claro. con sedimento. Bueno, y la agricultura regenerativa se basa justamente en mirar el suelo y regenerar el suelo, pensando en este microambiente, con las especies que sean compatibles con este ecosistema, y volver como a la natural. Hoy en día es tanto el agotamiento del suelo que la capa de materia orgánica casi es inexistente. Entonces, habla un poco como de volver hacia atrás para regenerar el suelo y olvidarse de todo lo que son los productos, los pesticidas. En el fondo, obtener de la naturaleza y de tu entorno el control. Lo necesario para poder Sí. volver a ese Sí. equilibrio tan Sí. importante. Sí. Si al final los servicios ecosistémicos están ahí, volver a lo natural, volver al origen, nos permite pensar y soñar en transformar este sector a una producción sostenible. Sí. Varios empresas, emprendimientos, lo hemos visto, varios capítulos acá, cómo muchas personas se están sumando a este desafío. Sí. ¿Cómo lo ven ustedes desde BCL, Bueno. la incorporación de distintas industrias, distintas empresas,
¿Cómo se pueden acercar quienes nos están escuchando, oyendo hoy día, viendo en este programa, para poder ir tomando estas prácticas, incorporarse a esta nueva tendencia? Mira, nosotros, está claro que existe una tendencia hoy en día a ser mucho más amigable con el planeta, a ir adaptando tecnología, incorporando herramientas nuevas de manejo, que no son tan nuevas en algunos casos, sino que en el fondo es como recordar lo que se hacía antes. Ujú. Y un poco también respondiendo tu pregunta anterior, nosotros también queremos acortar un poco las brechas entre algunos agricultores que no tienen acceso a estas tecnologías. Y nosotros estamos trabajando en distintas líneas de investigación y apoyando de distintas aristas proyectos innovadores tecnológicos que permitan en el fondo mejorar nuestros sistemas de producción, que sean mucho más productivos, más sostenibles y más sustentables también. Y sabemos que no es fácil, sabemos que hay un interés, muchos agricultores quieren subirse como a esta ola, pero también hay restricciones en cuanto a que se requiere certificación, de repente no es barato, de que el cambio requiere tiempo. Y nuestro trabajo es en eso, ser como una voz intermediaria y que una a las organizaciones, a las universidades, y para cortar esta brecha con los pequeños agricultores que no tienen acceso. Estamos trabajando en entregar herramientas tecnológicas, en educar, en hacer mucha transferencia en nuestra región, y hoy en día acercamos a distintas industrias, somos como ese nexo vinculante. Ese puente, como dice, que muchas veces hace falta. Y estamos siendo como un actor referente muy importante, no solamente en la región, sino también a nivel nacional. Oye, yo quería recalcar una cosa que dijiste, Patricia. Tú dijiste el conocimiento muchas veces no es lo mismo que tecnología, que la tecnología, como uno piensa, esa tecnología de punta. El conocimiento también reconoce el conocimiento ancestral, las prácticas que muchas veces están alineadas con los equilibrios de cada uno de los territorios. O sea, volver a visitar esas prácticas que muchas veces van dando respuesta a las necesidades de hoy día. Habla también de esa complejidad del conocimiento que va más allá de la máquina o del computador en el fondo lo que uno se imagina, los robots, la inteligencia artificial, es también poder ver ese conocimiento integral para poder responder a esta problemática que es compleja. Sí. ¿Cómo ustedes se están vinculando con universidades, con otros emprendimientos? ¿Cuáles son los planes que tienen? ¿Dónde están explorando nuevas oportunidades? Bueno, primero te quería contar, María Emilia, que nosotros en BCL partimos como Vinotec, como Centro Tecnológico del Vino, hace más de 20 años, y siempre tuvimos un área, o siempre tuvimos dentro de nuestro core el tema de investigación y desarrollo, pero no lo teníamos como un área como tal. A mí particularmente siempre me encantó lo que es la investigación, la ciencia, y siempre desarrollamos proyectos. Hace más de 10 años atrás nosotros pensábamos qué hacer con los residuos, por ejemplo, todos los desechos de la industria del vino que se incorporaban a la tierra sin procesar, por ejemplo. Claro. Hicimos un proyecto que fue muy exitoso, un proyecto Corfo, donde le dimos un nuevo valor a un residuo que es el orujo, y obtuvimos un extracto que era funcional, donde hicimos la valoración ORAC. Y ahí estuvimos muy vinculados con la Universidad de Chile, que es mi casa matriz, así que siempre tratamos de trabajar con universidades. Te vamos a invitar a la Universidad San Sebastián, también la vamos a sumar. Ahora que yo estoy ahí, también los vamos a sumar, vamos a aprovechar. Y a partir de marzo, yo me hice cargo de una nueva área en BCL, que es el área de innovación, desarrollo y sustentabilidad, que me encanta, me apasiona muchísimo. Porque también, aparte, tengo un rol de mentora donde me gusta ayudar a pequeños emprendedores, sobre todo a la gente, a los pequeños agricultores que no tienen una idea de los modelos de negocio. Y pueden llamar a BCL, pueden entrar a la página. ¿Cómo se vincula a alguien que nos esté hoy día nos pueden viendo? contactar a través de todas nuestras distintas empresas o a través de la página BCL. Nos pueden contactar. ¿Cómo nos vinculamos hoy en día? Estamos trabajando con distintas universidades y organismos, apoyando hartos proyectos. Estamos, por ejemplo, con 2 ANID. Estamos participando con ellos. Estamos apoyando a un PRAE que se está ejecutando ahí en Marchigua, en el IVO.
Estamos con Startup Ciencia 2023, o sea, son todos proyectos tecnológicos, también de microbiología, biotecnología, así que estamos colaborando también con ellos y paralelamente nosotros desarrollando proyectos nuestros, todos siempre pensando en hacer un aporte a nuestro ecosistema de emprendimiento y de innovación. Oye, qué interesante. La investigación, el desarrollo es fundamental para avanzar en estos desafíos que tenemos para alimentar a Chile sosteniblemente, porque necesitamos hacer las cosas distintas, haciendo las cosas igual, no vamos a poder adaptarnos a lo que necesitamos. Ya hablábamos en un principio de las crisis climáticas, de algo que ya dejó de ser una emergencia puntual, pasó a ser más un cambio estructural. Y en eso la investigación y el desarrollo va a ser fundamental. Patricia, se nos pasa volando estas horas de conversación. Quería agradecerte esta noche de conversación, felicitarte también por todo lo que están haciendo en BCL y el aporte no solamente en Machihue, en la región, en la región de O'Higgins, sino que desde ahí cómo están apoyando la investigación y desarrollo de todo el sector agroalimentario. Así que muy buenas noches, Patricia. Muchas gracias y ya por la invitación. seguiremos conversando de otros temas en otra ocasión. Muchas gracias. Ahora nosotros vamos a una pausa y ya volvemos con nuestro último invitado. Visain, líder en soluciones biotecnológicas para el uso y tratamiento de agua. Sus productos innovadores optimizan la agricultura, el riego y el tratamiento de residuos líquidos. Visain Riego, una mezcla enzimática de alto rendimiento que limpia el riego tecnificado sin contaminar, con su versión normal y orgánica certificada por IMO y SAC, y el área de Visain Riles, que proporciona soluciones concretas y efectivas para el tratamiento de residuos industriales líquidos. Visain trabaja por un futuro sostenible y eficiente. Descubre cómo Visain puede transformar tu industria. Visita nuestro sitio web para obtener más información. Visain es líder en soluciones biotecnológicas para el uso y tratamiento del agua. Sus productos innovadores optimizan la agricultura, el riego y el tratamiento de residuos líquidos, con dos áreas: Visain Riego, a través de mezclas enzimáticas de alto rendimiento que limpian el riego tecnificado sin contaminar, ahorrando agua, energía y también repuestos, con su versión normal y orgánica certificada por IMM y SAC. Y el área de Visain Riles, que proporciona soluciones sustentables y efectivas para el tratamiento de residuos industriales líquidos. Visain trabaja por un futuro sostenible y también eficiente. Conoce más en www.visain.com. Volvemos de la pausa y ahora estamos con nuestro último invitado para conversar acerca de los efectos del sistema frontal y tantas otras cosas que hace la Sociedad Nacional de Agricultura en el contexto de un Chile que alimenta sostenible. Muy buenas noches, Juan Pablo Mate, secretario general de la Sociedad Nacional de Agricultura. Un gusto tenerte acá, Juan Pablo, en esta noche de conversación acerca no solo de la agricultura, de la alimentación. Excelente, María Emilia, encantado, muchas gracias por la invitación. ¿Qué quieres que te diga? Me siento en mi casa, porque estamos aquí en Radio Agricultura, Agricultura TV, a este canal además interesante, importante para poder hablar de lo que nos apasiona, la agricultura y la alimentación sustentable. Así. Oye, y esta noche vamos a estar en roles cambiados, ¿ah? Tú que tienes programas relacionados a la agricultura por muchos años, siempre como un buen conductor me ha tocado participar de eso y ahora soy yo la que tengo que preguntar, pues. Así que a prepararse. Espero ser un buen entrevistado, María Emilia. Así va a ser, así. Bueno, Juan Pablo, desde la SNA, ¿cómo han visto ustedes lo que ha pasado? Muchas veces nos enfocamos en reaccionar rápido, de evaluar en la emergencia, pero ya han pasado varios días, ya han podido ver junto a las asociaciones, la SNA reúne distintas asociaciones de las regiones. ¿Cómo han visto ustedes el impacto de este frente? Bueno, la verdad que lo primero, María Emilia, que en todas estas cuestiones al final uno siempre como que tiende a hablar y la autoridad y todo se habla del promedio. Y en el promedio se esconden tantas cosas. Uno en promedio dice, los periodistas te preguntan, bueno, ¿va a subir los precios? ¿Qué pasó con la oferta? ¿Cuánto fue afectado? ¿Cuál es el daño? Y la verdad es que uno trata de hacer ciertos catastros y en el promedio trata de dar ciertas respuestas. Afortunadamente, María Emilia, en el promedio, vuelvo a insistir, el daño desde el punto de vista productivo, desde el punto de vista de la oferta de alimentos, desde el punto de vista de los precios de los alimentos, la verdad que es marginal.
no ha habido mayores cambios, radicales cambios, algunas cuestiones por ahí, las papas tuve yo justamente la semana pasada en Los Valledor, observando eso, bueno, también tenía que ver con el transporte, los puentes cortados, y entonces por tanto hubo dificultades en el abastecimiento, pero tendía a normalizarse. Sin embargo, y quiero ahí detenerme un poco, la verdad que en el detalle hay muchos agricultores, y especialmente pequeños agricultores muy afectados. El mundo de las hortalizas, el mundo de la fruticultura, el mundo también de algunos cereales afectados justamente, fondo. Y ojo, claro. Y aquí también hay un elemento importante a considerar. La verdad es que, y creo que hay que ser honesto en esto, se había ido avanzando hacia las riberas del río, de los ríos, porque claro, estábamos ya acostumbrados, y todavía vamos a seguir en eso, fondo de muchos años de sequía, y por tanto, fondo, había una superficie interesante de empezar a cultivar en torno a la caja de los ríos. Y bueno, con estas crecidas se ha generado un daño importante, que el río recoge su curso natural y finalmente destruye esas plantaciones o esas hortalizas o esas siembras de cultivo. También, obviamente, en otros lugares planos que han sido propiamente agrícolas, también ha habido afectación y por lo tanto está ahí un proceso de catastro. Nosotros hemos estado muy en contacto con el Ministerio de Agricultura, que tiene todas las herramientas para aquello y poder entonces ir levantando antecedentes y levantando los reales daños de cuánta gente se ha afectado, que han sido, como digo, tal vez pocas personas, pero con daños muy importantes. Incluso algunos casos que teníamos la oportunidad de conocer del 100% de pérdida. Eso es verdad. Cómo los promedios esconden la particularidad, eso pasa en la ruralidad, muchas veces con las brechas de todo tipo. Y si bien ustedes como SNA están trabajando para resolver el problema puntual de hoy día, ¿cómo ven que esto, que seguro que es lo más probable, y así lo dice la ciencia, se va a volver a repetir? ¿Cuáles son los desafíos ya del sector para adaptarnos a esta realidad? Eso te comentaba en un principio, tuvimos a Fernando Santibáñez conversando en la primera parte de este programa, relacionado al tema climático, un cambio estructural que pronostica con alta probabilidad que sigamos con este tipo de eventos, no solamente en el invierno, en los veranos, con esas lluvias extemporáneas. ¿Cómo nos preparamos? ¿Cuál es la propuesta de la SNA en esa línea? Bueno, primero, la verdad que la noticia hacia los agricultores, de cara a los agricultores, nuevamente, esto es un elemento más de requerimiento de adaptación de los agricultores. Los agricultores son muy resilientes, así los conocemos, somos optimistas de por sí, siempre pensamos y creemos y esperamos y anhelamos que la próxima temporada va a ser mejor. Y la verdad que nos estamos enfrentando a un nuevo elemento, este elemento del cambio climático, que de alguna manera como que teníamos internalizado que el cambio climático entonces era más bien sequía. Claro. Y la verdad que el cambio climático va a traer y va a seguir trayendo todos estos eventos, lo están diciendo los expertos, eventos de sequía, tal vez más prolongadas que lo que teníamos considerado, que lo que indicaban los antecedentes anteriores, las estadísticas. También probablemente a lo mejor eventos de lluvias extemporáneas o de lluvias durante el invierno, que esperamos lluvias, pero no de estas... Lluvias con temperatura, como decía, con obviamente, isotermas altas. No de estas características, con isotermas muy altas, claro, de grandes volúmenes, en pocos días, muy intensas, con temperaturas también, fondo, muy extremas, tanto hacia arriba como hacia abajo. Entonces, esta es una situación que es complicada, que exige entonces procesos de adaptación, incorporación de tecnología, también incorporación de elementos que están en el aparato público, que están en el fondo en el mundo en el mundo de la economía, como son los seguros. La verdad que en el fondo es cierto, los seguros agrícolas en nuestro país no han logrado incorporarse con la fuerza que requiere, y al final esto es como, perdón la expresión, el huevo a la gallina. Pues claro, son todavía bastante caros, sin embargo son caros porque hay poca penetración. En la medida que hay más penetración, podrían empezar a bajar y poder generar más acceso a esos seguros, porque yo creo que hay un elemento, una herramienta a considerar. Porque por muchas incluso, yo sé, y tuve la oportunidad de observar en estos eventos de la semana pasada, huertos que estaban de frutales, estaban con techos. Y así todo,
se llenaron de lodos. Entonces, la verdad que el costo de poder reparar eso, esa inversión enorme de 70, 80, 100 mil dólares por hectárea, con unos techos espectaculares, toda una tecnología, bueno, vino el río, vino el lodo y realmente se complicó muchísimo esa cuestión. Entonces, hay que hacerse cargo de esto y también hay que hacerse cargo, entonces, María Emilia, a nivel más macro, y en eso recojo el profesor Santibáñez. Para nosotros siempre ha sido un referente, fue mi profesor de agroclimatología en la universidad. Oye, y la Patricia que estuvo antes también fue su profesora. Bueno, fíjate, pues mira. Ha sido profesor de los y de la todos los verdad invitados. que Fernando, un experto en esto, con doctorado en Francia, etcétera, la verdad que bueno, aquí hay que buscar distintos mecanismos basados en la naturaleza, soluciones basadas en la naturaleza, pero yo creo que no podemos descartar nada. Ha habido algunas polémicas, incluso cuando ahora del tema de los embalses, sirven, no sirven. Bueno, la verdad es que también hay que observar las realidades. La realidad es que, por ejemplo, en la cuenca del Mataquito, que llovió una brutalidad de agua, y eso significó toda la inundación en la zona de Licantén. En cambio, un poco más al sur, gracias a fondo al embalse Colbún, bueno, resulta a fondo que toda la zona de Constitución y toda esa zona allá, los bajos, no hubo mayor inconveniente porque de alguna manera el embalse Colbún generó un pulmón de resguardo, un pulmón de resguardo para evitar esta inundación descontrolada y después poder ir descargando el agua controladamente a través del embalse. Entonces, es un elemento. También será el tema de la infiltración de napa, también será el tema de los humedales. O sea, yo creo que aquí no hay que descartar nada, hay que observar además otro elemento importante, María Emilia. Cuenca a cuenca, la realidad de cada cuenca, estas 101 cuencas que tenemos en el país, son distintas unas de otras. Tengo medio corrido el micrófono, se escucha bien, supongo. Sí. Son distintas unas de otras y entonces hay que observar cada caso, conversar con los actores reales, las juntas de vigilancia que tienen larga experiencia en cada una de sus cuencas, y con todo aquello, entonces, con toda esa información y tecnologías externas también, poder buscar soluciones. Porque estas situaciones que hemos vivido las vamos a continuar viviendo, ojalá no esta temporada, pero el niño está bien instalado y parece que viene bastante fuerte. Fernando decía que es probable, Julio viene con fuerza en ese sentido y vamos a tener que adaptarnos para esta temporada y para el largo plazo, como dices tú. Y ahí la relación público-privada, sociedad civil, academia va a ser fundamental. Sí. Cómo nos vamos vinculando con los distintos sectores para tener esta colaboración tan necesaria para un desafío que es global y que dejó de ser de los agricultores y pasó a ser de Chile completo, porque ya lo decíamos con Fernando, esto no es un problema de la agricultura, no es un problema de los agricultores, es un problema de todos los chilenos porque ahí está la alimentación. Y como decías tú, tuvimos la semana pasada algunos comentarios de que los embalses ya estaban obsoletos. Bueno, no es blanco o negro, es un conjunto de cosas. Tampoco va a resolver solo el humedal o solo la reforestación de las laderas o solo el embalse o los tranques de distinta escala. Es el complemento de distintas medidas que nos van a permitir en cada una de las cuencas con cada una de las particularidades que estas tengan poder avanzar. Perdona María Emilia, justamente esa mirada público-privada tan importante, ¿no? Chile tiene una experiencia, tiene una trayectoria desde ese punto de vista y cada vez que hemos sido capaces de dejar las ideologías y dejar fondo las miradas particulares de lado y mirar de manera global, mirar Estado, mirar países de mediano y largo plazo, la verdad que nos ha ido bien. Tuvimos la oportunidad la semana pasada, junto al presidente de la Asociación Nacional de Agricultura, Antonio Walker, tener una reunión con el propio presidente de la República y la verdad que le representamos primero, por supuesto, toda la disposición de colaborar de la Asociación Nacional de Agricultura y sus 45 gremios, pero asimismo también justamente hablamos en profundidad y lo invitamos a una reflexión respecto de soluciones de cada cuenca y soluciones que contengan todo esto que ya hemos comentado. Y la verdad que, fíjate, el presidente se mostró muy interesado, muy motivado a este respecto y nos pidió que nos conectáramos con la ministra de Medio Ambiente, con el ministro o la ministra de Obras Públicas, por supuesto, con el ministro de Agricultura, quien nos acompañaba en la reunión, justamente para dejar de lado ciertas dogmas y ideas preconcebidas para analizar, revisar, observar, buscar fondo a la academia, todo ese apoyo para buscar entonces soluciones
concretas de cara a este cambio climático que nos trae tantas novedades. Claro, y soluciones integrales, porque Así es. no es solamente una solución ambiental o una solución productiva o una solución para agua potable, es una solución que te permita equilibrar los distintos usos del agua y lo que permite al final el desarrollo de las regiones. Oye, Juan Pablo, y en ese sentido me gustaría que nos contaras de esta experiencia, de este programa que ustedes desde la Sociedad Nacional de Agricultura han impulsado. Este curso que acaba de terminar el sábado reciente, un curso que se llama Cultivando Líderes, que está justamente inspirado en esta necesidad de poder conectar a los tomadores de decisión, a los líderes regionales en cada uno de sus territorios, de sus lugares, con las discusiones públicas y con el aporte que tienen que hacer ellos, no solamente a cómo continuamos, que por cierto es nuestro primer rol, produciendo mejores y más alimentos, sino que participando de esa discusión. Cuéntanos de ese programa, cómo se gestó y qué evaluación hacen ustedes como SNA al respecto. Mira, teníamos ese desafío, María Emilia, hace mucho tiempo. Era de verdaderamente un anhelo de poder concretar un trabajo de capacitación y de motivación hacia personas que están en el mundo privado, pero que también son actores muy relevantes en los territorios, son actores importantes. Yo siempre digo, los agricultores son líderes naturales en sus comunidades. Y cuando uno es un líder natural, así lo puso la historia o las circunstancias, bueno, hay que hacerse cargo de aquello. Y hacerse cargo entonces es tener, primero por supuesto en la casa, en el campo, ¿no es cierto?, en la industria, en la agroindustria, asumir ese liderazgo, conducir a quienes te siguen, poder orientar de las mejores decisiones posibles, dar todas las herramientas, toda la información posible para las mejores decisiones de cada una de las personas. Y eso a nivel un poquito más macro, a nivel entonces de las comunidades, de la comuna, de la provincia, de la región, nos parece de la mayor importancia, y eso es finalmente en la profundidad el rol gremial. El rol gremial es lograr entonces interpretar lo que las fuerzas vivas de la comunidad quieren, anhelan, sueñan, especialmente en el mundo rural, que muchas veces está bastante dejado a la mano de Dios, y llevarlo entonces a la autoridad local primero, al alcalde, al concejal, al gobernador, a los consejeros regionales, a las mayores autoridades y por supuesto llegar a los parlamentarios y a las autoridades nacionales, a los ministros, etc. Pero entonces, esta es una estructura que hay que armar y que hay que prepararse. Y eso entonces ha sido el objetivo de este curso, María Emilia, que hemos desarrollado en conjunto, primero con una consultora, 5 partners, y luego, con mucho agrado, mucho gusto, la Universidad de San Sebastián nos acogió, nos recogió el guante, se dio cuenta de la importancia que esto tiene y la verdad que hemos hecho un trabajo colaborativo muy interesante. Hemos tenido un primer piloto, le llamamos, y la verdad que tuvimos una extraordinaria respuesta, más de 30 personas que se interesaron de ser parte de este curso. Oye, de 10 regiones distintas. De 10 regiones distintas. A mí me tocó hacer una clase. Mira, oye, y la interacción que hay entre ellos. Es maravilloso. Es maravillosa fantástico. porque además compartes problemas, compartes realidades, compartes situaciones que has vivido y eso al final, el poder conversar acerca de aquello, permite a los otros participantes conocer la realidad de otros sectores que es muy similar en muchos casos. Y entender también, María Emilia, lo público. O sea, entender, bueno, cómo se forma una política pública. ¿Cuál es el rol del Estado? ¿Cuál es el rol del Poder Ejecutivo? ¿Cuál es el rol del Poder Legislativo? ¿Cómo interactúan unas con otras? ¿Cuál es el rol entonces de la sociedad civil en este escenario? ¿Por qué esta importancia de la relación público-privada? También, por supuesto, entender el mercado internacional, las relaciones internacionales, la microeconomía, la macroeconomía, la ética en el trabajo, la ética también como dirigente gremial. Entonces, por supuesto, el liderazgo frente a las personas, el ser capaz de empatizar con las personas, entender sus anhelos y sueños y, en fondo, poder conducir todo aquello. La relación con la autoridad, la relación con el mundo de las comunicaciones. Lo que por ahí alguien decía, lo que no se dice, lo que no se comunica no existe. Entonces, hay que tener la capacidad de poder ordenar tus ideas, estructurarlas de manera adecuada, sintetizarlas y poder expresarlas frente a la opinión pública, frente a un micrófono, con toda la convicción y fuerza que corresponda. Entonces,
estoy convencido que es una excelente herramienta y esto ha sido dirigido para actuales dirigentes gremiales y también futuros dirigentes gremiales. La intención, María Emilia, es continuar con estos cursos, hacerlo también en distintas zonas del país, es un curso además que se hace de manera híbrida, y poder entonces seguir generando un semillero de dirigentes gremiales, en este caso particularmente dirigido a la agricultura, al agro, pero también, ¿por qué no?, amplificarlo hacia otros sectores, porque en verdad nos parece que el rol de la sociedad civil es de la mayor importancia y esta interacción público-privada tiene que ser además estructurada en base a profesionalismo, a conocimiento, a ganas y interés, a respetar al otro y en poder construir un mejor país para todos. Oye, el rol de los gremios es fundamental, un rol que sale de un poco de la parcela, ya que estamos hablando de este sector. De la tranquera, como dicen los argentinos. Exacto. Y pasa a ser parte de la discusión pública de este bien que va mucho más allá de lo que uno en el fondo produce, y va a entender ese desarrollo en cada una de esas localidades que depende muchas veces de la agricultura. En el caso de Chile, en gran cantidad de nuestras regiones dependen de la agricultura, es el motor de desarrollo, que por cierto tiene este desafío, como lo dice este programa, de ser sostenible, de poder equilibrar lo económico, lo social y lo ambiental, y de esta forma, con todos sus actores y con todos sus participantes, poder avanzar en ello. Oye, se pasa volando el tiempo. Ya se pasó así el tiempo. Se pasa volando. Pero yo cuando entrevisto gente le doy mucho más tiempo que esto, María Emilia. No, encantado. Así se pasa el tiempo. Fantástico. Y ha sido muy grata la conversación, Juan Pablo, porque tener la voz de la SNA es importante, relevar el rol de los gremios, relevar el rol de los agricultores y las agricultoras que por mucho tiempo se han quedado en su predio haciendo su pega, pero tenemos que dar ese paso de comunicar. Lo hemos hecho con distintos programas. Aquí hay que multiplicar los programas que le dan el valor a la agricultura, le dan el valor a la alimentación para que lo entendamos. Muchas veces falta información, desconocimiento, y por eso es que uno no apoya muchas iniciativas que finalmente van en beneficio de todos. Hemos hablado del frente, del cambio climático, hemos hablado de investigación y desarrollo, y finalmente hemos tenido una grata conversación con Juan Pablo acerca de, además del rol de la SNA, de las iniciativas de capacitación y cómo los futuros líderes de este sector se van preparando para estos desafíos que son complejos. Muy buenas noches, nos despedimos, aprovechamos de saludar nuevamente a Francisco, a desearle lo mejor en esta recuperación en Barcelona, y ya volveremos el próximo lunes a las 10, como siempre, a conversar de este Chile que alimenta sostenible. Muy buenas noches.